Bienvenido a nuestra investigación sobre el escalofriante tema del experimento del sueño soviético, también conocido como experimento del sueño ruso. Este espeluznante experimento tuvo lugar a mediados del siglo XX, y desde entonces se ha convertido en fuente de innumerables pesadillas y especulaciones. Era el apogeo de la Guerra Fría, y la Unión Soviética estaba inmersa en una búsqueda incesante de poder y dominio. En medio de estos tiempos tumultuosos, los científicos soviéticos se embarcaron en un espantoso viaje hacia las profundidades de la psique humana. El objetivo principal de este experimento era aumentar la capacidad del cuerpo humano para funcionar sin dormir, creando así potencialmente un supersoldado, todo en nombre de la ventaja militar y la supremacía. Los participantes de este desgarrador experimento fueron presos políticos condenados a muerte. Al no tener más remedio que afrontar este horror, se les prometió su libertad si podían soportar 30 días sin dormir. El experimento comenzó oficialmente. Equipados con suficiente comida, agua y servicios básicos para sobrevivir, los prisioneros fueron colocados en cámaras herméticamente selladas, diseñadas para inducir periodos controlados de privación de sueño. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Los prisioneros charlaban y jugaban para mantener una apariencia de normalidad mientras sus captores observaban su progreso a través de una serie de espejos unidireccionales. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, los sujetos privados de sueño comenzaron a exhibir profundos signos de deterioro, tanto mental como físico. Desarrollaron una paranoia severa y perdieron cada vez más el control de la realidad. Algunos prisioneros destrozaron las paredes acolchadas de sus habitaciones, convencidos de que estaban atrapados en una pesadilla. Otros hablaron de ver figuras que no estaban allí, con los ojos inyectados en sangre y huecos por el insomnio. Al final de la segunda semana, los temas apenas eran coherentes. Dejaron de comunicarse mucho entre sí y pasaron mucho tiempo mirando las paredes. En la tercera semana el primer prisionero sucumbió a las condiciones extremas. Según los informes, rogó a sus captores que retrocedieran en el tiempo, para permitirle dormir aunque fuera solo una hora, antes de que se descubriera su cuerpo sin vida. A pesar de ese sombrío comienzo, los prisioneros restantes inexplicablemente optaron por continuar el experimento. La promesa de libertad parecía un sueño lejano, pero perseveraron y sus rostros angustiados fueron un testimonio desgarrador de la determinación del espíritu humano de sobrevivir. Al comienzo de la cuarta semana, los prisioneros restantes pasaban de un episodio alucinatorio al siguiente. Habían dejado de conversar entre ellos, buscando refugio, tal vez, en el silencio de sus mentes en constante deterioro. A medida que se acercaba la culminación del experimento, los científicos supuestamente enviaron a sus sujetos un mensaje, prometiendo libertad y una liberación temporal de sus habitaciones si podían pasar una simple prueba de lucidez. La prueba era simple, solo cuestión de expresar su locura, en sus propias palabras, en una declaración escrita. Admitiendo libremente los delirios a los que estaban sujetos, la mayoría de los prisioneros estaban más que felices de cumplir. Sin embargo, al finalizar la prueba, el indulto de sujetos no llegó. En cambio, siguió el silencio. Sus súplicas de liberación se volvieron más desesperadas a medida que los sujetos, ahora al borde de la locura, comenzaron a gritar y llorar, incapaces de comprender la crueldad que les habían hecho. El día 15 de la última semana, el silencio de los sujetos se vio roto por los sonidos de sus frenéticos rasguños en las paredes de la cámara. Cuando los científicos investigaron, encontraron notas esparcidas y manchadas de sangre. Los rasguños en las narraciones de las paredes eran horribles, y representaban un descenso a la pura locura. Se representaron figuras de naturaleza grotesca, con anotaciones detalladas y conmovedoras debajo. A medida que se acercaba la marca de los 30 días, repentinos gritos de alegría trastornada resonaron en los túneles subterráneos donde estaban retenidos los prisioneros. Al entrar, los científicos se encontraron con un cuadro horrible. Los sujetos se habían arrancado los ojos en un ataque de locura. Al sucumbir gradualmente a la oscuridad que envolvía sus mentes, los sujetos apenas podían ser llamados humanos. A pesar de su lamentable estado, los científicos optaron por continuar el experimento, supuestamente impulsados por una cruel fascinación por la resistencia humana. A los pocos días, los sujetos comenzaron a sucumbir a la muerte de manera macabra. Eligieron destruirse a sí mismos, atacándose unos a otros hasta el final, y la que alguna vez estuvo en prisión rebosaba un horror indescriptible. Finalmente, en la mañana del día 43, los científicos optaron por finalizar el experimento. Cuando abrieron las cámaras y se aventuraron a entrar, fueron recibidos con una visión que desde entonces ha quedado grabada en los anales de una historia espantosa. Encontraron a los participantes restantes, con sus cuerpos horriblemente mutilados en su locura. Se estaban mutilando con una agresión cruda y salvaje. Los pocos que habían logrado eludir la muerte con sus propias manos estaban mirando al espacio, con sus mentes fragmentadas para siempre por la crueldad del experimento. Lo más inquietante es la afirmación de que algunas de las víctimas, a pesar de los horrores indescriptibles a los que habían sido sometidas, todavía deseaban permanecer en sus aposentos, lo que les concedía una forma macabra de consuelo y alivio de sus mentes atormentadas. El experimento soviético del sueño no solo llevó a cabo sus espantosos objetivos, sino que también tuvo implicaciones inquietantes, donde las ambiciones de unos pocos infligieron un horror indescriptible
asequible a un grupo de individuos vulnerables, empañando para siempre el nombre de la ética y la moralidad humanas. El experimento estuvo envuelto en secreto, y solo la caída de la Unión Soviética permitió revelar fragmentos de la verdad. Hasta el día de hoy, todos los detalles siguen siendo turbios, y se cree que gran parte de la documentación y los datos fueron destruidos tras el colapso. Sin embargo, sobreviven relatos y rumores sobre el experimento soviético del sueño, historias de las innumerables noches de insomnio de esos soldados, grabadas para siempre en los anales de la inflicción humana y sus repercusiones, un escalofriante recordatorio de hasta dónde pueden alcanzar el poder y el control. Los restos del experimento soviético del sueño todavía resuenan en las cámaras subterráneas encantadas, en el tono silencioso de aquellos que se atrevieron a recordar la pesadilla, mientras los hilos entrelazados del animalismo abyecto, la agonizante voluntad humana y la lamentable desesperación continúan filtrándose desde el paredes sucias. En esencia, el experimento del sueño soviético encarna el cenit de la crueldad humana. Refleja la parte inferior grotesca de la ambición desenfrenada, mostrándonos hasta dónde puede llegar la gente para afirmar el control y perpetuar sus dudosas agendas. Sigue siendo no solo una narración de desesperación y esperanzas frustradas, sino una lección escalofriante para todas las épocas, recordándonos que las crueldades del hombre a menudo pueden aventurarse en reinos que hacen que los horrores mismos de nuestras pesadillas más oscuras parezcan benignos en comparación. A medida que profundizamos en los recuerdos oscuros y escalofriantes del experimento soviético del sueño, que el silencio horrorizado resuene en la humanidad, exigiendo que tales atrocidades nunca más se cometan en medio de los reinos de la exploración y el descubrimiento humanos. El abismo del experimento soviético del sueño puede parecer una anomalía del pasado lejano, pero es un crudo recordatorio de hasta dónde puede llegar la fría ambición, evocando monstruos de los reinos más profundos y oscuros de la conciencia humana.